Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Gracias por la oportunidad. Inicio mi presentación señalando que hay palabras claves que utilizamos los economistas. Una de ellas ya salió a colación con el ponente anterior, eficiencia, ¿de acuerdo? Eficiencia es un concepto microeconómico. ¿Y qué es la eficiencia? Es algo muy simple, pero lo tengo que dejar bien marcado. Eficiencia refiere a cuando una empresa pública o privada se ubica sobre su frontera de producción. Es decir, está produciendo su máximo nivel de producción dados sus recursos productivos disponibles. Salto. En términos macroeconómicos, la idea de eficiencia cambia de nombre y se llama producto potencial. Déjenme recordarles que tanto en el PND de Fox como en el de Peña Nietos se habla de la necesidad de implementar reformas, un paquete de reformas para incrementar el PIB potencial de la economía mexicana, es decir, llevarnos al punto de eficiencia, al nivel de producción máximo, dados todos los recursos productivos con que cuenta el país o una empresa, ¿de acuerdo? Claro que desde Fox y también en el PND anterior se nos dijo que la economía mexicana crece 2 o 3 puntos porcentuales, pero desde entonces, con Fox y con Peña Nieto, se prometió que con las reformas alcanzaríamos un 7% de crecimiento medio anual. Saco a colación entonces para fijar qué es eficiencia. Ya se utilizó, ¿verdad? Pero se utilizó mal. Eficiencia es llevar a una empresa o a una economía a su nivel máximo de producción. Y esto no es incontestable, se dice irrefutable, ¿de acuerdo? Es un principio económico básico, es el ABC, ¿de acuerdo? Entonces les llamo la atención con que los economistas se pueden equivocar, y gravemente. Los resultados, tanto en el sexenio de Fox como en el anterior, estuvieron muy por debajo de esa promesa de 7%. Quiero destacar 3 ideas respecto a la iniciativa presentada por el presidente López Obrador. La primera tiene que ver con la ineficiencia productiva a la cual se obligó a operar a la CFE. Se le obligó a la CFE a producir por debajo de su punto de eficiencia. Se le obligó, ¿de acuerdo? 2, voy a hablar también sobre la propuesta de inversión de la CFE para estos años. Y 3, sobre los subsidios en plural a la producción. Voy a hablar que esto también es un asunto técnico, subsidios a la producción y las transferencias a los consumidores. Primer punto, con la reforma del 2013, la generación por parte de la CFE se alejó de su punto de eficiencia. Esa reforma del 2013 la obligó a hacerlo. ¿De qué estoy hablando? En la pandemia estamos viendo una situación similar. Las empresas tuvieron que cerrar el lockdown, cerrar totalmente o parcialmente. Y creo que todos podemos imaginar las consecuencias de este paro económico obligado a las empresas y a un país en particular. Bueno, a la CFE se le obligó año con año con año a hacer esto desde la reforma pasada. ¿Qué ocasiona esto? Esto impactó los ingresos de la CFE. Impactó entonces su presupuesto y también el de la hacienda pública. Algunos ejemplos, porque, bueno, el capital productivo se deprecia contablemente y tecnológicamente. Y además se deteriora si no se utiliza. Este es un costo innecesario. La producción por debajo del punto de eficiencia a la cual se le obligó a funcionar a la CFE impidió generar los ingresos necesarios, porque ahorita ya parece como un costo, ¿verdad? Como un problema presupuestal, pero se le obligó a la CFE, funcionando por debajo de su punto de eficiencia, a generar los ingresos necesarios, en primer lugar para cubrir su depreciación por el tiempo, por obsolescencia tecnológica, y también por el deterioro, por el no uso, que es muy importante. Entonces, esta reforma del 2013 impidió generar los ingresos ligados a esa depreciación año con año y deterioró artificialmente el capital productivo de la CFE. No por su uso, sino una irracionalidad económica por su no utilización. Entonces, hoy la CFE tiene que hacer frente a estos problemas, ¿verdad?, que aparecen en el rubro de otros gastos. ¿Por qué? Porque se le prohibió producir la energía que puede producir dada su capacidad instalada. En contraste con esta reforma del 2021,
Se busca que paulatinamente la CFE se mueva de ese punto de ineficiencia obligado paulatinamente al punto de eficiencia. Es decir, que utilice algo que es bien claro, su capacidad ociosa. Esto es otra vez un sinsentido económico para una empresa o para un país. Obligar a una empresa, imagínense si una prohibición a las empresas de no utilices tu capital, no produzcas, no generes ingresos, etcétera. Segundo punto, tiene que ver con la inversión. Con esta reforma, la CFE generará al menos el 54%, como ustedes saben. Esta afirmación es simple, pero representa el aseguramiento y la autosuficiencia energética de nuestro país. Otra vez, se dice rápido, pero representa la máxima aspiración energética de cualquier país en el mundo, ¿de acuerdo? Por eso estamos aquí todos preocupados. ¿Cómo lo piensa hacer? Como cualquier unidad económica, invirtiendo. La inversión no es un costo. La inversión se define, ABC de economía, como la compra de nuevo capital en vistas a incrementar la capacidad instalada de cualquier unidad económica, de la cual se espera obtener unas ganancias privadas y beneficios sociales por este lado, ¿de acuerdo? La inversión no es un costo. He escuchado, leído que esto impactará negativamente las finanzas de la CFE y de la CINDIA. Esto no tiene sentido. Llevemos esta idea al absurdo. Si entendemos que la inversión es un costo, de manera que lo conveniente sería llevar a cero ese coeficiente de inversión, digamos, en términos del PIB. Y eso sería un sinsentido económico. Una economía se ve fuerte si su formación bruta de capital fijo respecto al PIB crece y crece y crece, ¿verdad? No tiene sentido entonces estar pensando que la inversión que va a hacer la CFE va a ser un costo. La CFE ya nos anunció algunos proyectos, estos sumarían algo así como 170,000 millones de pesos. ¿Por qué sacó a colación? Porque con estos 170,000 va a generar 20% más de capacidad. Este 20% representa casi el 100% de la generación actual por parte de los privados. Muy importante, esta inversión que va a dar tan buenos rendimientos es la mínima, porque precisamente la CFE va a utilizar toda su capacidad ociosa que dejó de utilizar con la reforma y la va a poner en juego, ¿de acuerdo? De manera que los requerimientos de inversión van a ser muchos menos. Tercer punto, se habla de subsidios. La teoría económica distingue ABC de la economía, subsidios a la producción, transferencias a las personas, ¿de acuerdo? Esta reforma del 2013 llenó de subsidios, ¿verdad? Que hoy nos hacen aparecer como un costo, ¿verdad? Para las finanzas, para la CFE y para la hacienda pública. ¿Saben? Pero son subsidios que se dio a particulares, ¿de acuerdo? Fueron carretadas de dinero. Se me está yendo el tiempo, pero ¿saben? En el mundo occidental, Europa Occidental, Estados Unidos, se habla del capitalismo de cuates, el cronicapitalismo. Googleenlo, por favor. Es cuando el poder político y el poder económico se juntan y algo inmediatamente que surge es corrupción, el pago de no impuestos, etcétera. Cosas que hemos visto en nuestro país, ¿de acuerdo? Estas carretadas de subsidios a los particulares son parte de este problema que enfrenta México. Respecto a las transferencias a los consumidores, ¿de acuerdo? Esta es una decisión de política pública, de política de Estado que rebasa a la CFE, ¿de acuerdo? Entonces, que no se vea tampoco como un costo. Gracias.